Desde Machalá, Ecuador, Mónica Dávila. Es psicóloga ella y nos hablará de la conciencia emocional y nos dará algunas claves para gestionar las emociones. Hola Mónica, bienvenida al Congreso Online Unidos por el Bienestar. Te deseamos una excelente presentación. Agradecida, Mónica, por aceptar la invitación, ¿cierto? Y también a las personas que están siguiendo en este momento la charla, porque es muy importante el tema de gestionar sus emociones. Sobre todo en este tiempo, ¿cierto? Hemos recordado harto lo que hemos pasado como contingencia sanitaria, la pandemia, así que estamos con hartas ansias de escuchar tu presentación y de que las personas continúen, ¿cierto?, adquiriendo herramientas para su vida personal. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto saludarles. Primero, agradecerles por la invitación que me han hecho. Para mí es muy grato poder acompañarles en este grupo que se han reunido 10 países, ¿no?, para hablar justamente de bienestar físico, emocional y psicológico. Qué bueno para mí poder compartir algo de lo poco que practico y de lo poco que conozco del tema, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante el poder hablar de este tipo de temas, sobre todo sabemos que hoy en día la pandemia pues nos desmovió muchísimo y nos hizo entender un poco la importancia de las emociones, como que nos hizo despertar sobre ese tema que quizás no le prestábamos mucha atención antes. Entonces, bien, empezar por contarles, bueno, ¿por qué escogí este tema de conciencia emocional? La conciencia emocional es una capacidad, ¿sí?, o una habilidad que tenemos los seres humanos, ¿sí? Se puede definir como una competencia de la educación emocional, ¿sí? Y aquí llamamos conciencia emocional. Bien, la conciencia es lo que hoy en día llamamos conciencia, es lo que antes se llamaba alma, ¿sí?, que es aquello que nos hace sentir, ¿no?, que nos hace observar la realidad tal como es, ¿no? Entonces, al hablar de conciencia emocional, pues estamos hablando de tener la clara idea o la claridad mental, decía yo, de estas emociones que estamos sintiendo en el día a día, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos gestionar nuestras emociones? En el tema justamente yo planteaba claves para gestionar nuestras emociones. Entonces, sabemos que si hablamos de conciencia emocional, quizás estamos hablando un poco de nuestro cerebro derecho, ¿sí?, o de nuestro cerebro izquierdo. Entonces, si las distinguimos, podemos entender qué es lo que podemos hacer frente a este tipo de emociones que a veces son un poco intensas, ¿sí? Entonces, como ya se ha demostrado, como les decía, si hablamos de conciencia, podemos quizás estar hablando un poco del hemisferio izquierdo, ¿sí? Entonces, que se ha demostrado ya que tiene que ver con la realidad de lo que estamos viviendo. Es decir, que ya hoy en día quizás muchas de las cosas de lo que nuestros amigos y maestros orientales nos han enseñado tanto tiempo, el tema, por ejemplo, de la meditación, hoy en día pues ya está un poco más determinado, está un poco más siendo estudiado por las neurociencias y por la neurobiología también. Entonces, si hablamos de conciencia emocional, hablamos de nuestro cerebro izquierdo, ¿sí? Porque el cerebro derecho tiene que ver un poco más con las emociones, con el instinto, ¿sí? Entonces, al unir estas dos partes, hablamos de conciencia emocional. Ahora bien, el caso es que si las distinguimos, podemos entender qué está pasando dentro de nosotros y fuera de nosotros. Sabemos que el cerebro, la amígdala, ¿no?, que es aquella que emite o disgrega por todo nuestro cuerpo esas emociones, que yo digo siempre, ¿qué es una emoción? Es sangre en nuestro cuerpo, ¿sí? Es la sangre que recorre todo nuestro cuerpo, que nos brinda energía para enfrentarnos frente a una situación que está siendo quizás para nosotros amenazante, ¿sí? O por el contrario, que puede ser una situación que nos genera alguna emoción agradable, ¿sí? Entonces, ¿cómo distinguimos esas emociones, ¿sí? ¿Cómo distinguimos las emociones en nuestro cuerpo? ¿Y cómo hacemos esa gestión de esas emociones? Lo primero que yo creo que es importante
dentro de la gestión de las emociones, lo primero es saber qué es lo que yo quiero para mi vida. ¿Sí? Es decir, ¿qué me gusta más hacer a mí? ¿Qué es lo que a mí me brinda mayor motivación? ¿Qué es lo que a mí me brinda mayor ganas de mover mi cuerpo? ¿Qué es lo que a mí me genera mayor felicidad y motivación? ¿Sí? Una vez que tú entiendes qué es lo que en tu vida, ¿sí?, puedes hacer mejor, es decir, tu sentido de vida, porque a veces actuamos de pronto sin pensar, ¿sí? Quizás a veces sentimos muchas cosas o sentimos un montón de emociones, pero no pensamos mucho en lo que estamos sintiendo, ¿sí? No somos como conscientes de ese momento, de lo que estamos sintiendo y de lo que nos hace aquello que estamos, nos hace sentir aquello que estamos de pronto llevando a cabo, un trabajo, alguna situación que esté llevando dentro de algunos estudios que esté haciendo. Entonces, lo primero yo creo que es importante es encontrar como ese sentido de vida, saber qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que me brinda motivación. No, es que a mí me gustan mucho los animales. Entonces, si me brinda a mí mayor seguridad de lo que hago, mayor motivación de eso que estoy haciendo, evidentemente voy a entender mejor qué es lo que me motiva para hacer, ¿sí? Entonces, una vez que puedo entender qué es lo que me motiva para hacer, el segundo paso es identificar mis emociones, ¿sí? ¿Cómo identifico mis emociones? Pues bien, ¿cómo soy yo cuando estoy enojado? ¿Sí? ¿Cómo soy yo cuando estoy triste? Cada persona somos distintas al momento de expresar nuestras emociones. Entendemos las cosas de forma distinta y expresamos las las emociones de forma distinta, ¿sí? Porque cada cerebro es muy distinto, si lo sabemos ya, ¿no? Entonces, la interpretación que hagamos de lo que viene de afuera, ¿no? Y que esa interpretación la recibe nuestro cerebro a través de nuestros sentidos, de nuestra vista, de nuestro olfato, de nuestro gusto, de nuestro oído, de todos nuestros sentidos. Ingresa aquella información a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro conecta inmediatamente con nuestra amígdala y nuestro hipocampo y inmediatamente vamos a tener un pensamiento o una conducta, ¿sí? Entonces, una vez que hemos identificado, lo más importante es poder tener un vocabulario emocional, ¿sí? Hablar desde un vocabulario emocional, ¿sí? Cuando hablo de vocabulario emocional me refiero a saber cuántas emociones existen, ¿sí? ¿Cuáles estoy sintiendo yo a diario? ¿Cuáles son más recurrentes en mí? Es decir, ese trabajo que estoy teniendo me está haciendo sentir todos los días motivado, o ese trabajo que estoy teniendo me está haciendo sentir todos los días triste, enojado, irritable, o esa pareja con la que estoy viviendo me hace sentir irritable todo el tiempo o me hace sentir en paz, en calma todos los días o todos los momentos que paso con esa persona. Entonces, el poder identificar qué emociones estoy sintiendo en el diario vivir y que podemos hacerlo como a través de un diario emocional propio nuestro, ¿no? Como dije, hay muchas emociones que se han identificado y que la ciencia las ha ido elaborando. Quizás, por ejemplo, Antonio Damasio dice que hay como 40,000 emociones. Luego ya viene Richard Davidson que nos dice que hay 7 emociones básicas, ¿no? Que son las que conocemos actualmente, que es el enojo, la tristeza, la alegría, el miedo, el asco, ¿sí? Entonces, esas emociones básicas o primarias son las emociones que conocemos de mano, ¿sí? Entonces, podemos hacer nuestro propio vocabulario emocional en casa, ¿sí? Es decir, establecer como un diario de cuáles son las emociones que yo estoy teniendo más seguido, e ir anotando como en un abecedario de todas las emociones que estoy teniendo, ¿sí? Que son mis emociones, que son las emociones que yo he experimentado. Quizás yo nunca de pronto habré experimentado alguna emoción muy desagradable como odio, como resentimiento, ¿sí? Quizás no está dentro de mi vocabulario emocional. O quizás sí, ¿sí? Quizás sí he sentido ese tipo de emociones, entonces irlas anotando primero. Entonces hacer un vocabulario
de estas emociones que estoy teniendo. Y eso me va a permitir identificar, como dije, ¿cómo soy yo? ¿Sí? Me miro, me puedo buscar un espejo, ¿no? Y mirarme, ¿cómo soy yo cuando estoy enojada? ¿O cómo soy yo cuando estoy triste? ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Cómo expresa mi cuerpo esos tipos de sensaciones? Así cuando yo ya tenga integrado ese sentir en mi cuerpo, esa forma de expresar esa emoción, puedo frenar luego una emoción, es decir, puedo hacer uso de la gestión emocional de mi cuerpo, ¿sí? ¿Cómo? Porque si entiendo que cuando estoy enojado, mi cabeza se calienta mucho, siento mucho calor, o mis hombros empiezan a ponerse tensos, ¿sí? Entonces empiezo a sentir que estoy como duro, ¿no? Como tenso. Entonces ya puedo ir identificando que me estoy subiendo de nivel en el enojo, ¿sí? Frente a alguna situación que se presente en la vida cotidiana. Entonces, de esa forma puedo yo puedo mantener un freno de esa emoción, no para reprimirla, sino para expresarla de forma adecuada. Es importante entender que cuando hablamos de la expresión emocional, ¿sí? Y de la identificación de estas emociones, el objetivo es poder expresarla de forma asertiva, ¿sí? Es decir, en el momento que expresamos de forma asertiva, me refiero a la conducta que voy a tener con esa emoción que viene hacia mí. Las emociones no las podemos cambiar, están ahí. No se pueden cambiar las emociones. Todos los días estamos sintiendo. No puedo evitar sentirme enojada frente a una injusticia, o no puedo sentirme triste frente a la pérdida de un ser querido. Entonces, las emociones vienen y van, ¿sí? Lo importante es reconocer que estas emociones son temporales, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para no quedarme como en ese estado emocional o para no quedarme en el secuestro amigdalar que dice Goleman? Lo más importante es saber identificar lo que estoy sintiendo, ¿sí? Y saber cómo mi cuerpo lo expresa. Entonces, una vez que yo puedo identificar cómo mi cuerpo expresa esa emoción, puedo poner un freno, puedo gestionar esa emoción y puedo expresarla de forma adecuada. Entonces, una de las claves también para gestionar estas emociones tiene que ver también con el saber cómo reacciona mi cuerpo frente a estas técnicas que usamos hoy en día mucho, que son las técnicas de respiración. ¿Qué técnica de respiración funciona más con mi cuerpo? ¿Sí? Una respiración diafragmática, ¿sí? O una respiración más sostenida. Entonces, va a depender mucho de cómo reacciona mi cuerpo frente a este tipo de técnicas para poder entender qué es lo que le va mejor a mi cuerpo, ¿sí? Con cuál de esas técnicas me puedo yo calmar o puedo volver a la calma. Cuando hablamos de gestión emocional, suelo hacer yo referencia a que podemos entenderlo como una metáfora del balancín, ¿sí? O el sub y baja, bueno, que le llamamos acá en mi país, el sub y baja del parque de los niños, ¿no? Entonces, el sub y baja del parque de los niños va a estar siempre como que tendiendo a moverse, ¿no? Para un lado o para el otro. Entonces, la gestión emocional o ese equilibrio que yo logre es muy difícil de mantener, evidentemente. Es más fácil hablar, pues, que yo esté hablando aquí de gestión emocional a que pueda gestionar en el momento indicado las emociones que estoy sintiendo. Pero, como todo lo que aprendemos y como nuestro cerebro es muy plástico, sabemos ya hoy en día, la ciencia nos ha permitido conocer todo ello, podemos nosotros hacer ese entrenamiento de esta conciencia emocional. Es decir, mientras más practiquemos, mientras más identifiquemos, mientras más vivamos sobre todo en el presente, en el entender lo que estoy sintiendo, ¿sí? En lo que pasa dentro de mí o fuera de mí, para poder ir como haciendo como un entrenamiento, ¿sí? Un entrenamiento de aquello que luego mi cerebro lo va a automatizar y luego yo solo me voy a dar cuenta que solo estoy ya, cuando empiece a sentir que me enoja algo, que me preocupa algo, solo voy a estar ya respirando, ¿sí? Entonces, evidentemente las técnicas de meditación, de respiración son muy, muy importantes en el proceso de aprender sobre gestión emocional, el proceso de entrenar a mi cuerpo en la gestión emocional.
Como dije, la clarificación mental de un estado mental va a depender mucho de esa identificación que haga de mi emoción y también de mi pensamiento. Otra de las cosas muy importantes para aprender a gestionar nuestras emociones es entrenar muchísimo la emoción de la calma. ¿Sí? Casi no hablamos mucho de esa emoción, es decir, ni la tenemos en nuestro vocabulario emocional. La calma es una emoción muy importante y sobre todo que se debe enseñar a los niños. Sabemos que hoy en día somos adultos desregulados porque no nos enseñaron a calmarnos o no nos enseñaron la emoción de la calma cuando éramos niños, no hicieron educación emocional con nosotros. Por ende, Daniel Goleman dice que en pleno siglo XXI somos analfabetos emocionales, porque vivimos desregulados en el día a día, vivimos desregulados, nos enojamos mucho más que otros, tenemos problemas de ansiedad y depresión, son las dos enfermedades más que más se observan a nivel mundial, con todas las situaciones que estamos viviendo actualmente, sobre todo esto que llegó nuevo hacia nosotros, que es el COVID-19. Entonces, todo eso, todo ese tipo de situaciones que vinieron a como alterar nuestra zona de confort, evidentemente nos está ayudando, y yo digo siempre, esto es un aprendizaje, porque nos ha permitido darnos cuenta y prestar mucha más atención a nuestras emociones. Hoy en día la gente está acudiendo muchísimo a terapia, ¿sí? Por sus dificultades de ansiedad y depresión, sobre todo más de ansiedad. Pero lo importante de ello es que estamos aprendiendo que ir al psicólogo, o ir a terapia, o ir a chequear mis emociones, es algo que debo hacer quizás todo el año, ¿sí? No solo cuando me sienta enfermo. Es decir, que el aprender a gestionar mis emociones, el ir a terapia para aprender a gestionar mis emociones, para aprender algo más de mí, que sea lo más importante que debo tener en mi agenda de salud. Sí, entonces la pandemia nos ha enseñado muchísimo, nos ha enseñado a valorar muchísimo más el tema emocional, ¿sí? Porque somos emoción. Todo el tiempo, desde que nos levantamos, estamos sintiendo una emoción, ¿sí? Entonces no podemos dejar de lado ese tema. Otra de las cosas que son muy importantes para gestionar las emociones es cómo estoy yo valorando o qué tanto le estoy prestando atención a mi autodiálogo. Es decir, cómo me hablo a mí mismo, ¿sí? ¿Qué me estoy diciendo a mí cuando me levanto? ¿Sí? ¿Quién me va a motivar a mí? Me motivo yo mismo a través de mi propio autodiálogo, de las propias palabras que me digo a mí mismo. La cognición está muy ligada a las emociones, ¿sí? Depende muchísimo de lo que pienso, ¿no? Lo que siento va a depender muchísimo de lo que pienso, ¿sí? Entonces, frente a una situación dada afuera, ¿no? Siempre va a haber ese ABC, ¿no? De pensar, sentir y actuar, ¿sí? Pensamiento, emoción, pensamiento, emoción, comportamiento, ¿sí? Entonces, el pensamiento es una de las formas modulatorias para regular las emociones es el pensamiento, la cognición. El 90% del tiempo estamos hablando con nosotros mismos, ¿sí? Y se dice que solo el 10% del tiempo hablamos con las demás personas. Es decir, que la persona más influyente en nuestra vida, ¿quién es? Nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, si el 90% del tiempo estoy hablando conmigo mismo, ¿qué me estoy diciendo? Me estoy diciendo cosas positivas, me estoy diciendo cosas de pronto que no son tan buenas para mí, o cómo me estoy hablando, cómo me estoy cuestionando, ¿sí? Estoy identificando lo que estoy sintiendo, estoy viviendo en el presente o estoy viviendo en el pasado o en el futuro, porque nuestro pensamiento a veces está muchas veces en el pasado o en el futuro, en el que tengo que hacer mañana o en el preocuparme por lo que viene después y no quizás por lo que estoy viviendo en ese momento. Entonces,
el aprender a identificar también esos estados de pensamiento, es decir, eso que estoy pensando y cuestionarme sobre eso. Bueno, ¿por qué estoy pensando de esta manera? ¿Sí? O por qué aquello que me sucede o que me acaba de suceder me está afectando de tal forma. Entonces, parar el pensamiento va a depender también de la calidad de respiración que tenga yo. Entonces es importante que para aprender a gestionar nuestras emociones o para entender un poco el tema de conciencia emocional también, hagamos mucha meditación, ¿sí? Muchos ejercicios de respiración para aprender a parar un poco el pensamiento. Es la única forma de parar el pensamiento es a través de la respiración. Cuando respiramos no pensamos, ¿sí? Estamos calmados y estamos identificando o estamos practicando mucho esta emoción que es tan importante, que es de la calma. Es decir, que nuestro cerebro entienda que estamos a salvo, ¿sí? Que a través de esa respiración, que a través de esa calma que yo le brindo a mi cuerpo, pueda mi cuerpo sentirse sano, que mi cuerpo pueda sentir que está bien, que no hay nada afuera que pueda lastimarme. Y que si algo ha sucedido o algo se ha desmoronado en mi vida, ¿no? Si alguna situación fuera de mí está que de pronto no ha sucedido como yo deseo o como yo quisiera, esa situación está fuera de mí. ¿Y qué puedo hacer yo para controlar esa situación? ¿Sí? Entonces ahí es importante recordar que tenemos un círculo de control, ¿sí? Ese círculo de control, ¿quién está en ese círculo de control conmigo? ¿Sí? ¿Qué puedo yo controlar dentro de mi círculo de control? Entonces, dentro de mi círculo de control, lo único que está bajo mi control son nuestras emociones y pensamientos, ¿sí? Las situaciones que pasan fuera, ¿sí? Como la pandemia o la muerte de un familiar o el despido de un trabajo, etcétera. Muchas de las cosas que están sucediendo hoy en día a muchas personas son situaciones, evidentemente, que nos van a afectar, pero son situaciones que están ahí, que no las podemos cambiar, que no tenemos el control para cambiar aquello. Entonces, lo más importante o lo más fácil de modificar en este ABC de pensamiento, emoción y conducta es justamente el pensamiento. Es una de las cosas más fáciles de modificar. ¿Sí? Y una vez que modificamos el pensamiento, cambiamos, es decir, si cambiamos nuestra forma de pensar frente a aquellas situaciones que son de pronto muy difíciles para nosotros, es decir, si cambiamos el modo defensa por un modo más creativo de pensar, es decir, que frente a una situación difícil buscar una solución o pensar más en ideas creativas para encontrar la solución a aquello que me está sucediendo, me va a permitir sentir de forma distinta, es decir, voy a sentir miedo, voy a sentir enojo, voy a sentir aquella tristeza, ¿sí? Pero ya será en menor intensidad cuando actúa mi pensamiento, ¿sí? Entonces esa emoción va a bajar la intensidad. ¿Por qué? Porque al pensar de forma creativa, lo primero que tengo que pensar es que tengo que estar en calma, ¿sí? Entonces cuando empiezo a pensar de esa forma, o cuando cambio esa forma de pensar, puedo entender qué es lo que está fuera, ¿no? De mí. ¿Qué es lo que está fuera de mí y cómo va a ser mi conducta frente a esa situación? Entonces, todo esto de lo que estoy hablando es a lo que se le llama conciencia emocional. Y esas serían prácticamente las claves para gestionar nuestras emociones. Hay un colega también que te manda saludos y dice que es una excelente presentación, colega. Patricio Cañar. Y tenemos a José Oyola que también te manda muchos saludos. Ahora, lo importante de la presentación cuando escuchábamos con Pamela es que la respiración está involucrada en la mayoría de las actividades que hemos presentado en el Congreso. Desde el yoga, la meditación, el baile, todo lo que se ha presentado y contribuye al bienestar viene relacionado con nuestra forma de respirar y nuestra forma de pensar y sentir.
Se puede decir que la respiración es el nexo que amarra la mente y nuestro corazón y los puede cambiar. Sí, más o menos es lo que podemos interpretar, ¿verdad? Sí, la respiración es muy importante y sobre todo para entender cómo funciona nuestro cuerpo. Sabemos hoy en día, pues, que, bueno, hay algunas investigaciones ya que dicen que el 60% o el 60 o 70% de las enfermedades físicas están muy ligadas justamente al tema de las emociones, ¿no? El tema de cómo gestionamos esas emociones que estamos sintiendo. Entonces, por ahí había una investigación que leí que decía que 1 minuto de ira puede alterar tu sistema inmunológico por 7 horas. Es decir, que en esas 7 horas te puedes enfermar de algo, te puede caer algún tipo de bacteria o algún problema a nivel físico. Entonces, puede alterarse tu salud, ¿sí? Dependiendo de justamente cómo gestionas esas emociones. Por ello, pues es muy importante el saber o aprender a gestionar nuestras emociones. Como dije, evidentemente vivimos, somos desregulados. Los adultos hoy en día somos muy desregulados. Es por eso que es importante con las nuevas generaciones ir trabajando el tema de la atención, sobre todo. ¿Sí? La atención en la infancia, porque ¿se puede trabajar la emoción sin atención? No. No podemos trabajar la emoción sin la atención, porque es importante trabajar la atención, esa atención plena de la que hoy en día se habla muchísimo ya de mindfulness desde la ciencia, ya no, aunque es algo que ya se ha venido hablando hace muchísimos años con las teorías orientales, pero hoy en día como que tiene más fuerza por el tema de la ciencia y ya está haciendo más énfasis en eso. Pero entonces, como decía, esa atención plena que podamos trabajar en los infantes, ¿no? En los niños, es muy importante para que aprendan a gestionar lo que están sintiendo en ese momento, es decir, para que puedan entender qué está pasando dentro de ellos, ¿sí? Entonces, la meditación evidentemente puede cambiar muchísimo las sociedades, ¿sí? Puede cambiar muchísimo los sistemas de educación, sobre todo. Si todos los niños meditaran, yo me pregunto, si todos los niños del mundo meditaran, o si más niños empezaran a meditar, ¿cómo serían las próximas generaciones? Pero algo así señala Dalai Lama, como que si los niños de los 8 años en adelante les comenzamos a enseñar a meditar, el mundo debería cambiar, incluso no habrían guerras en las próximas generaciones. José Oyola Herrera comenta también, quiere hacer una pregunta en relación justamente a cómo pueden gestionar sus emociones los niños. ¿Qué tips podrías entregarle a él como para saber de qué manera enseñar, ¿cierto?, a los niños a gestionar sus emociones? Ahí compartimos en la pantalla. Bien, bueno, yo siempre digo que los niños nos enseñan más bien a nosotros, ¿sí? Porque somos los adultos los que los castramos cuando les decimos no llores, cuando les decimos no te enojes, o cuando estamos de pronto bloqueando un poco la emoción de ellos. Los niños son muy instintivos, ¿sí? Y como hasta antes de los 6 años todavía no tienen desarrollada el área cognitiva, ¿no? Entonces ellos son pura emoción, entonces pueden enseñarnos muchísimo más a nosotros los adultos, porque en el momento de que están expresando sus emociones, de pronto lo que podríamos hacer los adultos es guiar ese camino de la expresión de aquella emoción, guiarles a través, pues evidentemente, de nuestro modelado. Aprenden los niños, porque si ven que papá grita en casa cuando está enojado, pues evidentemente va a aprender a gritar también cuando está enojado. Entonces, el poder acompañar esas emociones es muy importante, validar en lugar de castrar, ¿sí? Validar aquellas emociones que están sintiendo, que si llora mucho, pues no es un llorón, ¿sí? Que si llora mucho es porque está sintiendo realmente aquello que le está sucediendo, y es válido para el niño lo que está viviendo en ese momento o lo que está viviendo en su mundo de niño, ¿sí? Entonces el acompañamiento del adulto es muy importante, y el no juzgar esas emociones que están sintiendo, sino más bien dar como una narrativa al niño de lo que está sucediendo. Esto es algo que siempre les digo yo a los padres. Cuando vean que su hijo de 4 años se enoja,
lo importante es darle esa narrativa. Bueno, estás enojado en este momento porque tu hermano te pegó, ¿sí? O porque tu hermano no te prestó el juguete y estás sintiendo en tu cuerpo que tu cuerpo está tenso, te duele el estómago, te duele la cabeza, estás respirando muy fuerte, estás sintiendo calor en tus mejillas, estás sintiendo tensión en tus manos, quieres golpear. Entonces poder ir haciendo como esa narrativa de lo que el niño está sintiendo en ese momento, en lugar pues de lo que normalmente se hace, que es darle como el sermón, no debiste haber hecho eso. Eso quizás lo podemos dejar para después, cuando la emoción ya haya calmado, es decir, cuando el niño ya haya entendido qué es lo que pasa dentro de su cuerpo, ¿no? Qué es lo que está pasando en su mente, en su cuerpo. Y entonces luego sí ya poder como ir direccionando a través de estas narrativas en decir, bueno, lo que pudiste haber hecho no fue adecuado, o lo que hiciste no estuvo adecuado. Entonces, el acompañamiento, hasta antes de los 6 años, el acompañamiento es muy importante, acompañar y validar esa emoción. Que si mi hijo se frustra mucho, veo muchos padres, ¿no? Que si nuestros hijos se frustran, empezamos como a pensar que tiene ya un problema o un trastorno psicológico, y no es así. La frustración es parte de esa pirámide de aprendizaje de los niños, y es importante que se frustren, porque de esa manera aprenden, ¿sí? Entonces lo que hacemos es como, por ahí decía, el chupón digital, ¿sí? Darle el teléfono para que no llore, darle la tablet para que deje de enojo, para que no se enoje, para que esté distraído. Pero en realidad eso lo que hace es castrar esas emociones. Y luego tenemos adolescentes que no hablan de lo que están sintiendo, que no dicen cuando están tristes, que se encierran en sus cuartos y no hablan con sus papás, no hay confianza. Y luego tenemos esos adultos con emociones reprimidas y con dolores físicos, o con ansiedad y depresión. Entonces el acompañamiento es muy, muy importante, y sobre todo que como adultos aprendamos primero nosotros a gestionar nuestras emociones, porque somos adultos desregulados. No podemos decir que somos, y yo decía el otro día, le decía a una paciente, no puedo decir que soy como un Buda, que no siento enojo, que no siento nada, porque evidentemente siento muchísimo, y yo también siento muchísimo enojo cuando algo sucede, no me sale como yo deseo, ¿sí? Entonces, el de pronto aprender primero los adultos ayudaría muchísimo a poder acompañar a los niños, porque ellos vienen para enseñarnos más. Concuerdo completamente con lo que dices, Mónica, porque justamente tiene que ver con que a los adultos, ¿cierto? Por generaciones anteriores se les limitaba mucho en el tema emocional, y por supuesto también se tenía un mal concepto de las emociones. Como por ejemplo la tristeza, ¿cierto? Que la tristeza es mala, que los hombres no lloran, que los hombres tienen que ser fuertes. Entonces había una serie de mitos y conceptos que se iban transmitiendo de generación en generación sin que nadie los cuestionara. Solamente se admitía por el hecho de que lo decía un adulto, porque yo lo digo. También hay conceptos, ¿cierto?, donde los papás, papá, ¿qué pasó? No, porque yo lo digo. No le explican realmente, ¿cierto?, lo que le está pasando. Y por eso también vemos a veces la frustración en los niños, que no está siendo bien canalizada, porque los padres no saben identificar sus emociones y le da miedo cuando, por ejemplo, sienten rabia. ¿Por qué? Porque la persona con rabia inmediatamente lo asocia con un golpe o con hablar de manera brusca. Y por eso se frustran también los papás, porque vemos, ¿cierto?, que el niño grita, los papás le van a dar el sermón y lo hacen un poco más alto, porque le dicen, es para que me escuches. Pero como bien señalaste, el modelado que ellos están dejando es que justamente lo contrario. Tú le dices, no grites, el papá grita, entonces el niño lo que hace es gritar. Así que agradecemos mucho tu presentación. Acá tenemos otra consulta de Patricio Cañar, que la vamos a compartir. Dice, ¿cómo llevar a la práctica el círculo de control que tú nos mencionabas en tu exposición? Ajá. Bien, el círculo de control es una de las técnicas muy importantes dentro de la modulación de gestión de las emociones desde la cognición. Es decir, desde entender lo que estoy pensando, ¿sí? Porque hay distintos tipos de modulación de la gestión de las emociones. El cognitivo, el a través del cuerpo, y el a través de la heterorregulación, de que otro me calme a mí, que es en el caso de los niños.
Pero desde lo cognitivo podemos trabajar con nuestro círculo de control porque es una técnica netamente cognitiva porque me hace entender lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, ese círculo de control que yo mencionaba hace referencia pues a poder identificar mis pensamientos, es decir, poder identificar, bueno, esto que estoy pensando, ¿realmente es así como lo estoy pensando? Estoy pensando, por ejemplo, que mi novio no me quiere porque yo tengo algún defecto o que me dejó de querer, cuando en realidad eso está fuera de mi círculo de control. Que otra persona me quiera no está dentro de mi círculo de control. Yo puedo querer muchísimo, pero esa otra persona que está fuera de mi círculo de control es otro cerebro, otra forma de pensar, otra forma de sentir. Entonces, evidentemente, no puedo tener el control de lo que esa otra persona haga por mí. Entonces, a veces hay estas distorsiones cognitivas dentro de las sociedades sobre pensar que tenemos el control. Y pensar que tenemos el control del otro, o de los otros, o de lo que sucede, o de las situaciones, nos lleva a sufrir. Esa es una de las realidades, nos lleva a sentir mucho sufrimiento y es una de las causas, de las mayores causas en consulta, ¿sí? Porque llegan con esa idea de cómo hago para que mi esposa vuelva conmigo, ¿sí? ¿Cómo hago para que mi esposa me quiera? ¿O cómo hago para que mi esposa no se divorcie de mí? ¿O cómo hago para que mi novio me escriba más? Entonces hay mucha distorsión cognitiva y estas distorsiones cognitivas es porque no entendemos o no tenemos claro el círculo de control. Es decir, que yo solo puedo controlar, gestionar mis pensamientos, mis emociones. Lo que está fuera de mí, es decir, las emociones, conductas de los demás, no puedo controlarlo. Y entonces ahí es donde de pronto entramos en un ejercicio que yo siempre les pongo en consulta a mis pacientes. Si alguien viene y toca mi puerta, ¿no? Y me trae un regalo, ¿sí? Y ese regalo es enojo, por ejemplo. Entonces yo puedo decidir no recibir ese regalo, ¿sí? Porque no estoy de acuerdo, no necesito ese tipo de regalo. Entonces ahí es cuando hago conciencia de que tengo un círculo de control, que yo puedo controlar, ¿sí? Lo que quiero o no quiero, que está bajo mi derecho no recibir ese no, ¿sí? Entonces si alguien viene y me grita en mi puerta, yo no tengo por qué reaccionar de la misma forma, gritándole también, sino quizás si está dentro de mis posibilidades, ¿sí? O de mis capacidades emocionales, quizás brindarle calma, ¿no? Decirle, puedo ayudarte, te sucede algo, ¿sí? Pero no recibir eso. Entonces las personas a veces, como pensamos que tenemos ese control de los demás o ese control de lo que sucede afuera, tendemos como que a no pensar en estas cosas y recibimos todo lo que los demás tienen, y que tampoco tienen en su círculo de control, y eso evidentemente nos hace sufrir, ¿sí? A eso me refería cuando hablaba del círculo de control. Una última consulta. A un adulto para que gestione sus emociones, ¿qué consejo le darías? Ya, ok, a un adulto para que gestione sus emociones. Primero entender hacer como decía yo dentro de las claves, hacer de hecho yo lo hago, un diario de tus emociones, ¿sí? Es decir, bueno, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, en la mañana, cómo me estoy sintiendo, a la tarde, al final del día, cómo me estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, para ello tengo que manejar un vocabulario de mis emociones. Puedo empezar por las emociones básicas, ¿no? Que están ahí: enojo, tristeza, alegría, asco, miedo. Entonces esas emociones básicas que luego puedo irlas trabajando con las emociones secundarias, ¿no? Puedo encontrarlas en internet, ¿no? Entonces hacer un diario de las emociones, de lo que estoy sintiendo. Entonces si yo veo que la emoción más recurrente en mi primera semana es el enojo, entonces algo está pasando, ¿sí? ¿Qué está pasando? Está pasando algo, me enojo cuando llego a casa, me enojo durante el día cuando estoy fuera en mi trabajo, ¿en qué momento me enojo más? Entonces, el poder hacer
primero como esa identificación, ¿sí? Que es la primera parte, identificar cómo me estoy sintiendo, ¿sí? Y para eso primero debo hacer como este vocabulario de lo que estoy sintiendo, conmigo mismo, ¿sí? Y luego sí ya poder como ir expresando, ¿sí? Me siento enojado, me siento triste, porque tendemos a veces a decir, me siento mal o me siento bien, pero no decimos exactamente la palabra de lo que estamos sintiendo, la palabra o el vocablo emocional, que es muchísimo, o sea, parece algo sin mucha importancia, pero al momento en que lo decimos, nuestro pensamiento se libera porque estamos hablando y expresando de esa emoción. Y quizás esa emoción que dura muy poco, es muy temporal, entonces yo la voy a evaluar, ¿no? Dependiendo de lo que sucede. Bueno, esto que me está sucediendo es grave, muy grave, terrible. La pandemia, ¿cómo es para mí? Grave, terrible. Entonces de eso va a depender que yo entre en un estado emocional, ¿sí? Entonces la identificación primero de lo que estoy sintiendo y hacer un diario de mis emociones, y también la identificación de lo que estoy pensando, de qué tipo de pensamientos estoy teniendo, va a ayudar muchísimo. Y como decía también, una de las cosas más importantes también es poder entender qué es lo que a mí me genera más motivación, mayor motivación. Hay personas que desde niños ya entienden cuál es su mayor motivación. Niños que desde los 8 años, 10 años ya entienden que toda su vida quieren ser un violinista, o toda su vida quieren ser un pianista, o toda su vida quieren ser un pintor. Entonces, el aprender o el identificar cuál es mi sentido de vida, es decir, para qué estoy aquí, ¿no? En este mundo, va a ayudar muchísimo también a poder identificar cómo me siento, ¿sí? Porque si me siento más motivado con aquello que sé que puedo hacer, evidentemente ahí van a jugar un papel muy importante en muchísimos otros procesos psicológicos, como la autoestima, el autoconcepto, etcétera, que es justamente también una de las competencias de la educación emocional. Esa autorregulación emocional que yo logre hacer va a depender muchísimo también de cómo me considero a mí mismo, de qué tipo de autorrespeto estoy manejando conmigo mismo, y eso evidentemente está también fusionado, podría decir, con la forma en cómo me hablo a mí mismo. Por ahí un poco quizás podría entenderse cómo podríamos trabajarlo como adultos. Pero primero lo básico es identificar lo que estoy sintiendo. Luego empezar pues a hacer técnicas de relajación, identificar cuál a mí me relaja más, ¿sí? Bueno, a mí me relaja más trotar, ¿sí? O a mí me relaja más hacer yoga, o a mí me relaja más, por ejemplo, una paciente me decía, no, a mí me gusta más bailoterapia porque puedo bailar, porque me gusta bailar, porque puedo conversar con más gente. Entonces, dependiendo de la técnica que le haga mejor a mi cuerpo, me va a ayudar a relajarme o a calmarme. Pero las básicas técnicas de respiración ayudan muchísimo para parar esa emoción y para parar sobre todo el pensamiento, porque las emociones se disparan cuando nuestro pensamiento se distorsiona. Entonces, cuando se distorsiona nuestro pensamiento, entramos en ese estado emocional o en ese secuestro amigdalar. Agradecemos tu presentación, Mónica. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Vemos que la gente se interesó, algunos comentarios. Adri Ríos dice tener en cuenta que, ahí lo vamos a colocar para que sea más fácil, más visible para todos. Dice tener en cuenta que una crianza positiva es preparar, ¿cierto?, a los niños no solo para un ambiente familiar, también se preparan para una sociedad. Tiene toda la razón, ¿cierto? Porque lo que en el fondo se forma en familia es lo que también va a salir al exterior, en contacto con los compañeros, primero, ¿cierto? El segundo agente socializador es el colegio, por lo tanto, todo lo que aprendan en casa, ellos también lo van a replicar en las escuelas. Así que es muy importante eso que nos acaba de comentar Adri también, incorporarlo, ¿cierto?, dentro de nuestro kit de información, que nos va a servir para aprender a gestionar nuestras emociones y para entender también la importancia de hacerlo. Porque una cosa, ¿cierto?, es saber cómo hacerlo y para qué lo estoy haciendo. Exacto. Estamos creando la humanidad. Exacto. Así que muchísimas gracias, un abrazo de corazón desde Chile. Un fuerte abrazo.
Quedan las Igual. puertas abiertas para otros encuentros que podamos tener. Chao, chao, muchas gracias.